Wow. ¿Cómo están, familia, el día de hoy? ¿Cuántos están disfrutando el día de hoy aquí en casa de la presencia de Dios? Amén. Qué gusto ver a Mariano y a Dareli desde San José Iturbide. Les pedimos que estuvieran aquí con nosotros. Vamos a orar por su sanidad, por un milagro. Amén. Mariano, qué bien. Bien, pues quiero comenzar con un pastor que oí que no se llevaba bien con su líder de alabanza. Y bueno, pues resulta que cuando el pastor hablaba de perdonar, el líder de alabanza cantaba una canción que decía: todo lo que siembras lo cosechas. Cuando el pastor hablaba de dar a Dios, el líder de alabanza cantaba un canto que decía: Jesús pagó todo. Y después el pastor predicó un mensaje donde decía: el Señor me trajo aquí y me está llevando. Y el líder cantó un canto que decía: qué buen amigo eres, Señor Jesús. Bien, familia, el día de hoy va a estar impresionante. Estuve en San Juan compartiendo y wow, impresionante. El día de hoy vamos a orar para activar el perdón de Dios en nuestra vida, para manifestar su poder sanador en nuestra identidad. ¿De acuerdo? Y quiero invitarte para que me acompañes ahí en Marcos capítulo 2, pero antes vamos allá a Romanos. Vamos allá a Romanos capítulo 5, verso 17. El día de hoy voy a enseñar dos principios muy importantes. Primero, aprende a usar la autoridad que Dios te ha dado. Primero, aprende a usar la autoridad que Dios te ha dado para quitar la ira. Y segundo, aprende a empoderar la sabiduría de Dios en los pensamientos de tu corazón, en tus emociones. Así que vamos ahí, Romanos capítulo 5, verso 17, nos dice lo siguiente: pues sí por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a orar el día de hoy para que el Señor nos bendiga. Familia, acompáñame. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo maravilloso aquí en tu presencia. Señor, sabemos que los cielos están abiertos para nosotros, así que venimos para sumergirnos en tu presencia, para ser llenos de ti, ser llenos de tu Espíritu Santo, para ser llenos de tu amor, de tu fe, de tu poder, en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, declaramos el poder de la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Señor, has quitado toda barrera que nos separaba de ti, nos has unido al amor del Padre. Así que ahora, Señor, venimos recibiendo tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Venimos recibiendo tu poderosa palabra, Señor, que nos ha dado autoridad, Señor, para perdonar y ser libres de toda maldad en el nombre de Jesús. Ahora levanta tus manos y ora conmigo. Señor, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre de Cristo Jesús está hecho. Amén. Dale fuerte el aplauso en alabanza y adoración. Bien, el tema de hoy le he llamado usa la autoridad de Dios para perdonar. Usar la autoridad de Dios para perdonar nos hace recibir sanidad emocional. Dilo conmigo: usar la autoridad de Dios para perdonar nos hace recibir sanidad emocional. Dilo conmigo una vez más: usar la autoridad de Dios para perdonar nos hace recibir sanidad emocional. Así que aprende a restaurar identidad para vivir con autoridad en el día de hoy, familia. Vamos allá a Marcos capítulo 2,
En Marcos capítulo 2, en el verso 5, encontramos al Señor Jesús en una casa en la ciudad de Capernaum, enseñar, y un lugar que estaba lleno a tope, no había manera de entrar, y 4 amigos de un paralítico se les ocurre trepar por arriba de la casa, romper el techo, y bajan por allá al paralítico con la expectativa de que el Señor Jesús lo sane y haga un milagro. Y dice aquí la palabra en el verso 5 que toda la atención entonces estuvo en lo que estaban haciendo estos 4 amigos, y al ver Jesús la fe de ellos, dice que él pudo ver cómo lo que ellos estaban haciendo manifestaba fe, que ellos estaban expectantes, que el Señor podía sanar a este hombre y hacer un milagro. Y dice que el Señor Jesús declaró: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que estaban sentados allí unos escribas, y dice que el Señor, entendiendo lo que ellos estaban pensando en sus corazones, y que ellos estaban pensando mal del Señor Jesús, porque estaban pensando en contra del Señor Jesús. Estaban diciéndose a sí mismos en su corazón: ¿con qué autoridad se atreve a perdonar pecados? Está haciendo una blasfemia. Y el Señor Jesús, entendiendo, porque el Espíritu Santo a través del don de ciencia permite saber lo que otras personas sienten y están pensando, y eso a mí me pasa frecuentemente cuando predico y cuando aconsejo. Dice que el Señor Jesús, al entender esto, confrontó este monólogo interno, estos pensamientos que ellos tenían en su corazón, confrontó el error en que estaban, porque ellos no estaban reconociendo que en verdad ellos tenían a Dios delante de ellos, diciendo ellos: solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo este hombre se atreve a decir que tiene autoridad para perdonar pecados, sin darse cuenta que tenían ahí delante de ellos a Dios en forma de hombre, al Hijo de Dios mismo? Y dice que el Señor Jesús, conociendo lo que ellos pensaban en su corazón, entonces lanzó un nuevo reto, y dice la Biblia que entonces declaró en el verso 9: ¿qué es más fácil decir a este hombre paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice ahí que al instante dice, él se levantó y tomando su camilla salió de delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. Así que aquí podemos ver que este hombre fue sanado, hubo un milagro al instante, y dice que él se levantó y pudo caminar. Esto nos habla de cómo el Señor nos ha llamado a conocerle, a vivir en su amor, y cuando eso sucede, Él nos empodera. Cuando Él nos llama a conocerle, nosotros podemos entonces darnos cuenta cuánto Dios nos ama. Y al abrir nuestro corazón a Él, recibimos este regalo de vida eterna que nos hace nacer de nuevo, que nos hace nacer ahora en la naturaleza de Dios, y hace que nos conectemos con Dios y seamos restaurados en la identidad que Dios preparó desde la creación para la humanidad. Por eso el Señor Jesús le dijo a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Estos amigos estaban expectantes, esperando oír que Jesús ordenara sanidad para el hombre, para su amigo, pero en vez de eso Jesús primero dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Así que vemos que lo primero que Dios hace para empoderarnos, para llevarnos a vivir en la autoridad de hijos amados, lo primero que Él hace es quitar toda barrera y todo lo que puede separarnos de Dios. Así que quiero darles esta gran noticia a nuestros queridos amigos que no han vivido esta gran experiencia con el amor de Dios, que tú necesitas volverte a Dios y vas a experimentar el amor de Dios en verdad, y vas a ver cómo Dios puede hacer grandes cosas en tu vida.
Así que una vez que esto sucedió, este hombre comenzó a caminar y esto nos habla y podemos identificarnos con él, porque esto es lo que ha hecho Dios contigo y con todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón. Porque la Biblia dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Juan 1:12. Más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, la exousia en el griego, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Es maravilloso ahora estar unidos a Dios, no como extraños, no como pecadores, sino reconciliados para ser sus hijos amados. Y si nosotros hemos recibido esta autoridad, hijos amados, ahora entonces también nosotros somos empoderados, tenemos una herencia y necesitamos usar autoridad para disfrutar de nuestra herencia. Dile al que está a tu lado: Dios te ha llamado a usar tu autoridad para tomar lo que te pertenece. Así que usamos autoridad porque hay una herencia, y solo si usamos esta potestad, esta exousia, el derecho legal de hijos amados, vamos a poder tomarnos lo que nos pertenece, porque el Señor ya nos ha dado todo, pero ahora se trata de que yo tome con esta autoridad lo que me pertenece. Ya no se trata de si Dios tiene el poder o puede hacer un milagro, se trata de que yo tome autoridad. Así que amén, Mariano, eres sano en el nombre de Jesús. Levántate de ese diagnóstico en el nombre de Jesús y recibe hoy tu sanidad, Mariano, porque Dios tiene poder para hacerte libre de esta amenaza en tu vida. Amén. El nombre de Jesús es mayor y más alto que todo cáncer y cualquier trastorno de salud. Así que recibe sanidad, recibe milagros. Si alguien necesita sanidad, levanta tu mano el día de hoy. Si necesitas sanidad para alguien en tu familia, levanta tus manos y recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Así que el Señor nos está llamando en este tiempo a levantarnos con la autoridad que Él nos ha dado. Y por eso quiero que veas conmigo lo que el Señor dijo allí en Marcos 11, en el verso 22, cuando Él nos muestra la oración que mueve montañas, la oración de poder. En esta temporada estamos activando la oración de poder. La oración de poder tiene que ser activada en tu vida. Dile: Dios quiere que tú actives la oración de poder en tu vida, la oración que mueve montañas. ¿Ok? Esta oración de poder es la oración de los hijos amados y herederos de Dios cuando usan su autoridad. Y el Señor dice ahí en el verso 22: y respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, porque es por fe que nosotros nos levantamos con autoridad y nos empoderamos por encima de toda circunstancia. ¿Ok? Y dice ahí en el verso 23: porque de cierto les digo, cualquiera, di conmigo, cualquiera, di conmigo, cualquiera. Dile al que está a tu lado y dile: cualquiera, cualquiera. Cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, mas creyere que será hecho lo que dice. Di conmigo: mas creyere que será hecho lo que dice. Otra vez: mas creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿Cuántos ya tienen ahí su formato de petición de oración? Voy a pedirle a nuestros voluntarios que nos ayuden. Ya no tenemos. Ahí en tu cuaderno, en tu WhatsApp, anota ahí petición de oración. El que pide recibe. Anótale. Haz conmigo este ejercicio de fe. Y voy a pedirte que ahí anotes cuál es la petición que tú tienes. ¿Cuál es la montaña que hoy tienes que mover? Amén, Mariano. Ahí está. ¿Cuál es tu petición? Ser sanado, recibir un milagro en cualquier aspecto de tu vida. Jesús dijo: por tanto les digo. Esta es la oración que mueve montaña. Esta es la autoridad de los hijos, de los herederos. Les digo, conclusión, por tanto, en conclusión, para terminar de decirles, por tanto les digo, que todas las cosas por las que piden y oran, si creen que las han recibido, dice en una versión, si creen, si tú crees y lo recibes, entonces vendrá. Finalmente sucederá, finalmente se manifestará. Pero no termina ahí. Jesús termina en el verso siguiente, donde dice: y cuando ores, di conmigo, y cuando ores, y cuando estés orando, perdona
si tienes algo contra alguno. Di conmigo, perdona si tienes algo contra alguno. Otra vez, perdona si tienes algo contra alguno. Voltea si tienes familia a tu lado, dile, perdona si tienes algo contra alguno. Dice ahí, perdona si tienes algo contra alguno. Si tuvieres algo contra alguno, si no, no. Si tuvieres algo contra alguno, perdona, para que también vuestro Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. La pregunta es, ¿por qué para Dios es tan importante darnos instrucción de perdonar ofensas personales y heridas emocionales? Aquí el Señor está hablando de la oración que mueve montañas y termina hablando de la importancia de perdonar. Pareciera que no tiene cosa con la otra. Pareciera que cambió el tema, pero esta era la conclusión. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos autoridad para perdonar. La misma autoridad que nos ha dado para quitar la montaña, nos ha dado esa misma autoridad para quitar de nosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, maledicencia, toda malicia. Para quitar, dice Efesios capítulo 4, toda palabra corrompida de nuestra boca. Dice Santiago que de nuestra boca no puede hablar bendición y maldición a la vez. No puede fluir de nuestra boca bendición y maldición, agua dulce y agua amarga. Lo que está diciendo entonces es que nosotros tenemos autoridad para quitar de nuestro corazón ofensas personales y sanar heridas emocionales. Lo que nos está diciendo es que perdonemos con la autoridad que Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo, así como Dios nos ha perdonado, nosotros también podemos perdonar a los que nos han ofendido. Así que aquí vemos que solamente alguien que perdona es alguien que vive en identidad. Aquellos que viven perdonando están viviendo con su verdadera identidad de hijos amados, así como el Padre a mí me perdonó para hacerme su hijo. De la misma manera Él dice que me ha dado autoridad para que yo perdone como Él me ha perdonado a mí mis ofensas y mis deudas. ¿De acuerdo? Entonces, eso solo es posible cuando yo estoy viviendo en identidad y estoy viviendo en el amor de Dios. Cuando yo permanezco y vivo día a día, constantemente en el amor de Dios, estoy viviendo en la naturaleza y el poder de la vida de Dios que me permite a mí ahora usar mi autoridad para perdonar toda ofensa. Y quiero enfocarlo a la familia. Quiero que lo apliquemos a nuestra familia, a la relación familiar. Entonces vamos a ver que el perdonar es una decisión. El perdonar es una decisión, es una elección. Nosotros elegimos o no perdonar. Entonces, perdonar es una decisión que nosotros tomamos cuando estamos usando nuestra autoridad de hijos amados y herederos. Número 1, esta decisión o elección de perdonar, número 1, consiste esta autoridad en tratar con las ofensas personales y las heridas emocionales. Si nosotros no tratamos con las ofensas personales, las heridas emocionales, podemos entrar en caminos erróneos. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, en el verso 26, airaos pero no peguéis. Airaos pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, el enojo es algo normal. Cuando alguien hace algo que transgrede, algo que con falta de amor nos ofende, nosotros necesitamos reconocer ahí cuando hay una ofensa, porque de otra manera, si no lo hacemos así, el camino equivocado que vamos a tomar es el de victimizarse. Una persona que no está tratando, no está usando la autoridad que Dios le ha dado para perdonar las ofensas, acabará haciéndose víctima del que le hizo daño. Y la palabra víctima significa vencido, quiere decir que alguien
que no perdona o no usa su autoridad para perdonar está rindiéndose ante la maldad de otros, de lo que otros hicieron. O lo que puede ocurrir es un bloqueo emocional o minimizar. Si nosotros no tratamos esto con la autoridad que Dios nos ha dado, entonces podemos tomar el camino equivocado de bloquearnos, de evitar tratar con una situación, pedirles que en la casa que no nos hablen de esto, porque esto es algo que nos tiene enojados, nos tiene lastimados o heridos, y entonces lo que vamos a hacer es bloquearnos. Vamos a querer ignorar una realidad que estamos sufriendo porque no estamos usando nuestra autoridad para perdonar las ofensas. Este estatus nos ha empoderado por encima y sobre la maldad de las ofensas y las heridas emocionales, para que nunca más seamos esclavos de la maldad de otros. Porque cuando nosotros estamos reteniendo el amor, es decir, estamos dejando de amar a alguien, le aplicamos la ley del hielo, no le hablamos y pensamos que eso es lo justo por lo que la otra persona ha hecho. Pero lo que estamos haciendo en realidad es que no estamos usando la autoridad que Dios nos ha dado para tratar con una ofensa y liberar a alguien por alguna ofensa. Así que en casa tenemos que aprender a dejar de retener el amor los unos con los otros. Cuando retenemos las atenciones, el cariño, el afecto, los abrazos, las expresiones de cariño, lo que estamos haciendo ahí es que estamos subordinándonos y sometiéndonos a nuestra antigua naturaleza separada de Dios, donde no hay amor. Entonces, esto es algo que vivimos constantemente en familia. Si un hijo no tiene permiso para salir a la 1 de la mañana porque quiere irse de fiesta a esa hora y se enoja contigo, tiene una responsabilidad en su conciencia. Jóvenes tienen una responsabilidad en su conciencia ahí. Porque hasta se ofenden los chavos, ¿no? Porque no se les da un permiso. Y ahora resulta que tú tendrías que perdonar a tu papá o a tu mamá porque no tienes un permiso. Pero en realidad, lo que estamos viendo aquí es que nosotros estamos gobernados por una ley, y es la ley del amor que nos hace libres. Aquí el papá y la mamá tienen una difícil decisión. Ser el papá o la mamá popular, que queda bien, que hace lo que los hijos quieren para siempre tener su aprobación como papá o como mamá, o tomar la decisión de negar ese permiso. Ivania nos hablaba del no, ¿verdad? Qué buena palabra, gracias a Dios por esa palabra en intro 10. ¿Y qué pasa cuando a ti te dicen tus papás que no? Nuestros hijos tienen que aprender a confiar que nosotros les amamos y las decisiones que tomamos para sus vidas van a ser para su bien. Y si no lo entienden ahora, lo tendrán que entender. Si tus niños de ahora no entienden esto, no lo entenderán cuando sean jóvenes. Si ahora que están contigo y tienes mayor influencia en ellos, no les enseñas de esta manera, no les enseñas a empoderarse sobre lo que sienten, sobre sus emociones, cuando sean mayores no van a estar entrenados ni capacitados para poder confiar en tus decisiones. Así que la palabra nos dice aquí en Santiago 2:8, si ustedes en verdad cumplen la ley del rey, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Están haciendo lo correcto. Y luego Santiago 2:12 dice, así hablen y así hagan como los que habéis sido de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice que seremos juzgados por esta ley de la libertad. Así que esta ley del amor de Dios es una ley por la cual vamos a ser juzgados nosotros. Respecto a cómo nos conducimos en este tiempo, cómo actuamos en familia. Dice que seremos juzgados, que hagamos y hablemos de acuerdo a esta ley.
gobernados por el amor de Dios, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Entonces nos está diciendo que la misericordia es mejor que el juicio, porque en el juicio nosotros reprobamos a las personas por lo que hacen o por lo que dicen, cuando nos ofenden. ¿Te das cuenta? Y entonces nosotros lo que hacemos es retener el amor. ¿Qué hacemos cuando no perdonamos? Estamos reteniendo el amor. Cuando nosotros no perdonamos, estamos dejando de tener atenciones, cariño, afecto, respeto, honra, honor. Hijos a los padres o de los padres para los hijos, porque es también para los hijos. En siguiente lugar, usar nuestra autoridad para perdonar consiste en entender el poder de la obediencia. Usar nuestra autoridad para perdonar consiste en ser obedientes al amor de Dios, obedecer al amor de Dios, obedecer a la naturaleza de Dios, porque así como Él perdonó, yo ahora perdone a los que me ofenden. El poder de la obediencia. En Jeremías 7:23 el Señor dice: obedezcan mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado para que les vaya bien. Así que dice aquí el Señor: obedezcan mi voz y yo seré su Dios. Seré su Dios y ustedes serán míos. Estaremos unidos cuando hay obediencia a su voz. Entonces la obediencia, cuando elegimos perdonar y usamos nuestra autoridad para perdonar, lo que nosotros estamos haciendo es someternos al reino de Dios, a la autoridad de Dios. Y cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, ¿a qué nos estamos sometiendo? Nos estamos sometiendo al amor de Dios y a la verdad de Dios. Así que cuando tú usas la autoridad para elegir perdonar, tú te estás rindiendo al amor de Dios y te estás sometiendo al amor de Dios, para que así como Él, amándonos, nos perdonó, siendo nosotros, dice, estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, como dice Efesios 2, Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó hacia nosotros, también así perdonemos a los que nos ofenden. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué nos lleva entonces? El poder de la obediencia, a vivir en identidad de hijos amados y herederos de Dios. Así que usar nuestra autoridad de esta manera nos va a empoderar y nos va a hacer tomar la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Entonces fíjate cómo dice Juan 14:15. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Observa cómo aquí Dios dice: si me aman, alábenme. Si me aman, canten alabanzas. No, aquí dice: si me aman, obedezcan. Si me aman, hagan lo que yo les digo. ¿Y de qué nos está hablando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos está diciendo: si ustedes me aman, sírvanme. Si me aman, sírvanme. Aquí en casa, aquí en la iglesia primero. Luego en lo demás, empiecen en la casa. Si me aman, vayan y hagan discípulos. Si me aman, vayan y prediquen el evangelio y compartan de esta gran experiencia del amor de Dios con todos los que les conocen. ¿Te das cuenta? Si me aman, den a Dios. O sea, si me aman, obedezcan, dice. Si me aman, usen su autoridad para perdonar las ofensas. Así que vamos a encontrarnos a lo largo de la escritura de cómo Dios todo el tiempo está dando mandamientos, instrucciones para vivir en su amor. Y Jesús dice: si ustedes dicen que me aman y ustedes me aman, van a ser obedientes y me van a obedecer y van a hacer lo que yo les digo, no a lo que ustedes les pueden hacer o deben hacer, lo que yo les digo que tienen que hacer. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor el día de hoy? Es decir,
Amar a Dios no es sentir solo que yo amo a Dios. Sí, es que yo siento que amo a Dios. Pero aquí Jesús está diciendo en qué consiste expresar el amor de Dios. Por eso vamos a encontrarnos cómo el amar a Dios va a transformar nuestro carácter y nuestra conducta, hasta la educación. Porque una persona que vive en amor es educada, saluda. ¿Cómo admiro a papás que enseñan a los niños, los enseñan a saludar, a despedirse, a ser educados? Tú les estás entrenando para la vida, para tener éxito en la vida, porque les estás enseñando a vivir en el amor de Dios. Porque vivir en amor es vivir en honor. Si yo amo a mis padres, los voy a honrar. Si yo amo a mi mamá, no solo le voy a llevar flores el 10 de mayo, la voy a honrar, voy a ser obediente con ella. No me parece lo que dice, no estoy de acuerdo, pero sí la voy a obedecer. Y ya tú te darás cuenta por experiencia cómo tus padres tenían la razón. Porque Dios ha dado a tus padres un corazón para ti, para amarte y para hacer lo que es mejor para ti. Por eso tienes que aprender en la vida a tener confianza que esas decisiones, aunque no te parezcan, finalmente son decisiones basadas en esta ley real, en esta ley de la libertad, en la ley del amor de Dios. Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, cuando nosotros somos obedientes al Señor Jesús y manifestamos entonces obediencia a nuestro amor, dice que también seremos amados por el Padre. Así que aquí la cosa ya cambia. No es algo solo declarativo, yo amo a Dios, sino que Dios dice: quiero ver tus obras, quiero ver cómo estás viviendo. Por cuanto tú vives en mi amor, entonces yo puedo ver que tú estás viviendo en mi amor. Claro que tú puedes elegir no vivir en el amor de Dios, aunque tienes el amor de Dios en tu vida. Porque esta es la autoridad que tú tienes. Tú decides cómo vas a vivir tu vida. Si la vas a vivir gobernado por la naturaleza de Dios, o vas a vivir tu vida como a ti bien te parece. Y dice aquí: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y ahora va a haber fiesta. Ya no solo mi Padre le va a amar, ahora va a haber una fiesta y va a haber una manifestación de la presencia de Dios. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Finalmente no estamos obedeciendo al Padre que nos envió. Quiere decir que adorar al Padre también es vivir en obediencia. Y por tanto vivir subordinados, obedeciendo al amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces la orden: recibe sanidad, milagro, es una oportunidad para que tú te sometas al amor de Dios. Si nosotros estamos declarando la sanidad y el milagro, eres tú quien decide someterte a esa voz y decir: yo me someto al amor de Dios. Por eso es que es impresionante que el paralítico pudo levantarse. Si ese era el problema, no se podía levantar, pero fue empoderado y se levantó y comenzó a caminar. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos sometemos al amor de Dios y a esta ley real que nos hace vivir como rey. Dile al que está a tu lado: vive como rey. Y esto consiste en que yo uso mi autoridad de rey por encima del juicio, la misericordia. Por encima del juicio, de reprobar a otros por lo que han hecho, o de rechazarlos, o de menospreciarlos, yo en vez de eso uso mi autoridad para mostrar misericordia. Comenzando con tu familia, en tu casa, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. ¿De acuerdo? Así que esta autoridad que Dios nos ha dado, Dios nos llama a usarla para tomar esta elección de perdonar a otros. Lo siguiente es que esta autoridad usar esta autoridad consiste en remitir. Mira lo que dice Juan 20:23. Dice: Jesús les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo.
Observa lo que está diciendo el Señor Jesús. Él había resucitado, se presenta a sus discípulos y Él les dice, paz a vosotros. No les estaba diciendo buenos días, les estaba diciendo paz a vosotros. Estaba diciendo, después de morir en esa cruz y resucitar, se ha quitado toda barrera que separaba al hombre de Dios. Ahora tengan paz. Paz a ustedes. Ahora Dios se ha reconciliado y puedes acercarte a Él y puedes entrar a su presencia. Por eso les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora ustedes pueden entrar a la presencia de Dios y pueden disfrutar y ser bendecidos. Por eso les dijo Jesús, reciban el Espíritu. Y dice, a los que les remitieran los pecados les serán remitidos, y a los que se los retuvieren les serán retenidos. Entonces, usar esta autoridad para perdonar consiste en remitir. Es decir, que yo tomo de mi corazón esa ofensa, esa herida que recibí, el daño que alguien me hizo. El daño que alguien me hizo. Yo tomo eso y eso lo remito, lo envío a la cruz del Calvario, donde esos pecados ya fueron juzgados en la cruz, donde ya se hizo juicio y donde ahora eso que se hizo ya fue perdonado. Así que nosotros podemos usar la autoridad para remitir. Y remitir significa que ya el pecado no ha sido sembrado en nuestro corazón. Esa maldad por la cual fui ofendido ya no está sembrada. Ahora es quitado de mi vida y es llevado a la cruz del Calvario para que de esta manera yo sea libre y tenga paz en mi corazón. Por eso dice Efesios capítulo 4, verso 31, dice, toda amargura y enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Quítense de vosotros, dice. Así que hay quienes piden al Señor que les quite, pero aquí no dice eso. Aquí dice que tú tienes que quitarlo. Muchas veces no estamos orando con poder porque le estamos pidiendo a Dios cosas inútilmente. Dile al que está todo, deja de pedir cosas inútilmente. Dile a alguien que tenga cerca, deja de pedir a Dios cosas inútilmente. Ora con poder, no ores por orar. Ora con sabiduría, ora con entendimiento, ora como heredero, no ores por orar. Muchos oran, Señor, quítame. No. Si tú le pides al Señor que te quite la ira, la respuesta es, ya la quitó. ¿Cómo fue que la quitó? Porque al morir Jesús en la cruz del Calvario, Él ahí hizo morir esa naturaleza separada de Dios, sin amor, que nos hacía estar llenos de ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, la oración de poder no es, Señor, quítame el rencor, quítame la amargura, quítame el resentimiento, sino la oración de poder es, toma autoridad y quita de tu corazón toda ira, toda amargura. Y eso ¿cómo sucede? ¿Cómo lo quito finalmente cuando tomo autoridad? Cuando tú tomas autoridad para perdonar, estás quitando de tu corazón y estás remitiendo a la cruz del Calvario lo que ha provocado heridas emocionales y lo que ha provocado enojo. ¿De acuerdo? Por eso dice la Escritura en Efesios 4:26, airaos pero no peguéis. No pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está diciendo que enojarse es normal. En la familia muchas veces nos altera que alguien se enoje y le decimos, no te enojes. No le podemos decir a alguien que no se enoje, así como no le podríamos decir a un perro que no ladre. Porque esa es la naturaleza. Es normal que tú con enojo ante una ofensa o algo que te molesta, pero después de eso nosotros somos responsables. Después de haber enojado, tú eres quien va a elegir si sigues enojado, señorita, si sigues enojado, joven, somos responsables de alimentar en nuestros hijos un comportamiento
caprichoso y berrinchudo, porque cuando un niño hace su berrinche y se enoja y tú lo que haces es tratar de complacerlo para que deje de actuar de esa manera, lo que estás haciendo es recordarlo, porque el niño piensa que no puede vivir sin reventar y enojarse sin ningún límite. El niño está siendo enseñado que no tiene control de sus emociones y que cuando hace berrinche o se le complace o se le complace. Entonces es asombroso ver que hay niños que gobiernan en la casa a sus padres y hacen sus padres todo lo que ellos quieren. Y lo peor es cuando los papás se dividen y no están en acuerdo para disciplinar ese comportamiento, provocan que el niño entonces sepa para dónde ir cuando le conviene. Quizás así te enseñaron en tu casa y te educaron así, y ahora tú estás haciendo lo mismo con tus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos nosotros, termino con esto, cuando somos llenos del Espíritu Santo nosotros, activamos la autoridad que Dios nos ha dado y podemos usarla para perdonar ofensas y podemos usarla para remitir a la cruz del Calvario todo el daño ocasionado por una ofensa, y podemos, al ser llenos del Espíritu Santo, empezar a tener dominio y autoridad sobre nuestras emociones. Porque muchas personas están siendo derrocadas y no pueden reinar en la vida porque han empoderado sus emociones. Dile al que está a tu lado, deja de empoderar tus emociones tóxicas. Es decir, tú le estás dando autoridad a lo que sientes. Y aún muchos han tomado, muchas veces uno se engaña pensando que cuando uno dice es que yo siento esto de parte de Dios, pensamos que de esa manera podemos espiritualizar algo que es de la carne. Y pensamos que es la forma de legitimar emociones tóxicas, emociones que están fuera de control y que no podemos tolerar. Entonces cuando alguien dice es que yo tengo problemas de depresión, nadie me diga, porque nadie sabe lo que yo siento, nadie se imagina lo que yo estoy sintiendo y cómo yo estoy sintiendo. Sí, pues tendría yo que ser tú para poder sentir lo que siento, pero eso no quiere decir que tengas que empoderar a la depresión o la amargura en tu vida, porque eso es lo que sientes. Recuerdo que hace muchos años vino una persona cuando enseñaba sobre esto para que entendiéramos en qué consiste perdonar, y me decía: pastor, voy a perdonar a esa persona, pero yo no le voy a pedir perdón. Y me llamó la atención y dije: qué extraño que venga reconociendo que necesita perdonar a alguien, pero me diga no la voy a perdonar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué después de que alguien nos ofendió, nos lastimó, nosotros sentimos que ahora estamos mal porque no le hemos perdonado? ¿Por qué sucede eso? Yo fui a quien me perjudicaron y ahora me siento mal con la otra persona y siento que yo soy al que necesita que Dios le perdone. Porque cuando yo me he negado a perdonar, cuando me he negado a usar esta autoridad de rey para perdonar ofensas, ahora yo soy responsable. Y ahora el problema soy yo. El problema no es lo que hizo la otra persona. El problema es que ahora yo, que tengo autoridad para perdonar, no quiero perdonar. Cuando nosotros usamos esta autoridad para remitir, realmente nos volveremos indestructibles. Yo prefiero llamarle así. Aquí somos indestructibles. Y lo que hagan otras personas en contra nuestra no nos puede destruir. Solamente si usamos nuestra autoridad y permitimos que algo que alguien hace nos dañe, entonces nos va a dañar. Si le damos permiso a las palabras de alguien para lastimarnos, entonces nos van a herir. Pero en realidad somos indestructibles. En realidad tenemos la capacidad, la naturaleza del amor de Dios
para enfrentar y resolver los conflictos y para ser llevados a un nivel de autoridad donde estaremos usando nuestra autoridad para quitar la montaña. Vamos a ponernos de pie y vamos a